Bienvenidos a mi canal de Naming Lawson. Hoy voy a hablar del libro Dysphoria Mundi de Paul B. Preciado. Pero antes permitidme leeros este extracto del libro La locura de Hölderlin de George Agamben. La filosofía nace en el momento en el que algunos seres humanos se percatan de que ya no pueden sentirse parte de un pueblo, que un pueblo como aquel al cual los poetas creían poder dirigirse no existe o se ha convertido en algo ajeno u hostil. La filosofía es ante todo ese exilio de un ser humano entre los seres humanos, ese ser extranjero en la ciudad donde al filósofo le es dado vivir y en la cual, no obstante, continúa residiendo, apostrofando obstinadamente a un pueblo ausente. Tal vez estas palabras de Agamben desvelan mi intuición sobre este libro. Me encuentro en lo que para mí es un libro de filosofía, en el sentido de la filosofía como todo aquello que surge desde el exilio, desde la locura, desde el sentirse fuera de lugar. Cuentan que cuando Napoleón invadió Prusia, llegó a la tumba de Federico el Grande y les dijo a sus generales: señores, descúbranse, porque si él estuviera vivo, nosotros no estaríamos aquí. Permitidme esta metáfora histórica, que seguro que a Preciado no le haría ninguna ilusión por su carácter petrosexo-racial, pero quiero expresar de alguna manera, aunque sea contaminada, mi admiración. Queridos lectores, descubrámonos porque estamos ante uno de esos libros que hacen posible la existencia de la filosofía, de la literatura. También creo que Preciado ha sido tocado por los dioses y nos ha legado esta maravilla. Aunque no me hagáis mucho caso, ya que después de leer este libro también me considero disfórico y ex de todo. A mí los libros de Preciado siempre me han gustado y desde hace mucho tiempo. Si os fijáis, mirad cuál tengo aquí y el título del libro, que desde Manifiesto Contrasexual, Un apartamento en Urano, Yo soy el monstruo que os habla. Pero repito, en este libro Preciado para mí da un paso más, es decir, es impresionante, para mí es algo sensacional lo que hay en este libro. El libro está compuesto por 7 partes, que son las siguientes. Hay una primera parte titulada Dysphoria Mon Amour, una segunda Hipótesis Revolución, una tercera Heroína Electrónica, una cuarta titulada Notre Dame de las Ruinas, una quinta y la más extensa de todas titulada Dysphoria Mundi, en la cual hay un montón de subcapítulos que va tocando diferentes temas, como puede ser la vida, el código, la respiración, la verdad, y siempre añadiendo el is out of joint. Is out of joint es como que se ha salido de los raíles, se ha desmadrado, no sé, no hay una traducción exacta. Y por último, tiene un sexto apartado que se titula Mutación intencional y rebelión somatopolítica, y la séptima, que es Carta a les nueves actives postfacio. En el primer capítulo, en antecedentes, Preciado está en la lona, golpeado por el sistema. Diagnóstico del psiquiatra, disfórico de género. A partir de allí, Preciado empieza su revolución. Primero porque Preciado no se considera para nada disfórico de género. Tiene claro que es una etiqueta generada por el poder para legitimar el ejercicio de una violencia sobre su ser. Aquí en esta página, en la página 33, decía Deleuze que pensar es siempre comenzar a pensar y que no hay nada más complejo que encontrar las condiciones que posibilitan la emergencia del pensamiento.
Os leo estas líneas porque para mí definen muy bien lo que ha sido para mí el libro, lo que ha supuesto este libro. Este libro es un continuo comenzar a pensar, un abono a mi pensamiento. Por ejemplo, para Preciado, las condiciones que posibilitan este pensamiento, fijaros de quién tira de William Burroughs, Pierpaolo Pasolini, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Gloria Anzaldúa, Audre Lorde, Frantz Fanon, Carla Lonzi, Monique Witting, Amy Cesari, Edouard Glissant, Jacques Derrida, Mark Fisher, David Graeber, Angela Davis, Judith Butler, Achille Mbembe, Donna Haraway, Giorgio Agamben, Antonio Negri, Bruno Latour, Andreas Malm, Roberto Espósito, Seidilla Harman, Anna Singh, Silvia Federini, María Galindo, Los Escritos Zapatistas, Franco Bifo Velardi, Virginie Despentes, Annie Sprinkle y Beth Stephens, Vincent Desprez, Jack Habelsman, Yuk Uy, Nick Land, Riley S. Norton, y pone puntos suspensivos. Es decir, Preciado es una somateca en una isla desierta desde donde empieza a construir un mundo y usa todo lo que tiene a mano. No tira de los filósofos del canon, como habéis podido ver. Se da cuenta que necesita descontaminarse para empezar a pensar. Otra de las cosas que me fascinan es cómo Paul me genera esos paraísos de pensamiento donde para mí solo había desierto, que es lo que ha conformado mi experiencia lectora con respecto a esta maravilla. Un ejemplo concreto, lo que he leído antes del pensamiento como origen de Deleuze, me vino cuando lo leí la mente, que es un poco loca, y tenemos como una voz en off que siempre nos está hablando. Pues bueno, cuando leí esto me vino en voz en off a una ministra de Cultura, licenciada en Filosofía, explicando que implantaría la ética en los planes de estudios como un instrumento de enseñanza para convertir a los alumnos en buenos ciudadanos con valores democráticos. Y me vino esto y empecé a pensar, ¿existe el pensamiento en ese proceso educativo en concreto? Porque si es cierto lo que dice Deleuze, inculcar unos valores que consideramos correctos no es enseñar a pensar, porque no es un origen, sino un fin. En este caso, la obediencia a unos determinados valores. Entonces, la pregunta es, ¿consideramos ético hoy en día introducir el pensamiento en nuestra ética? ¿Forma parte de la ética cuestionarse si lo que creemos correcto es realmente correcto? El libro está plagado de experiencias lectoras personales de este tipo, pero a mí me interesan todas ellas como un punto de partida. Aquí, Preciado escribe: ambas líneas de investigación confluyen en lo que denomino somateca, el cuerpo vivo como lugar de acción, política y pensamiento filosófico. La somateca no es ni una propiedad privada ni un objeto anatómico, sino un archivo político vivo en el que se instituyen y destituyen las formas de poder y soberanía. Aquí en este apartado o en este trozo es Preciado donde se desetiqueta de todo y se postula como una somateca. Preciado va haciendo reflexiones sobre temas muy actuales constantemente. Y cada vez lo magnífico de este libro es que las reflexiones que hace Preciado sobre esos temas pues son, ya os digo, para mí son detonantes de mi pensamiento. Voy a seguir poniendo ejemplos de mi experiencia lectora. Por ejemplo, un tema muy interesante es lo que llama el concepto supraliminal. Dice, después de su visita a Hiroshima y durante sus conversaciones con Claude
Etherly, el comandante de avión meteorológico que aseguró el lanzamiento de la bomba sobre la isla de Hiroshima y que acabó recluido en una institución psiquiátrica, Gunther Anders inventa el término supraliminal en oposición a la palabra subliminal para designar aquel conjunto de fenómenos cuya dimensión o cuantía excede nuestra capacidad de comprensión de tal modo que nos resulta imposible tomar decisiones éticas, sentir dolor o hacernos responsables. Es posible confrontarse éticamente con la decisión de salvar una vida, pero no parece posible, dice Anders, tomar decisiones éticas frente a la muerte de toda una población, de todo un planeta. La destrucción de la biodiversidad resulta supraliminal para nuestra conciencia individualizada, porque la percepción de nuestras relaciones con el entorno ha sido limitada por el proceso de la modernización petrosexo-racial y la especialización industrial. Cuando leía esto me venía a la mente una entrevista que hicieron a Andreas Malm, el escritor de Capital Fósil, que decía que consideraba que el sentimiento que empuja a la gente a la movilización es la ira. En la página 291, Preciado escribe: dicho de otro modo, la importancia de la consideración de la diferencia racial, de la diferencia sexual o de la superioridad de la especie humana como nociones científicas y por tanto verdaderas a partir del siglo XVIII es que sirvieron para crear un mundo del capitalismo colonial para legitimar la explotación ecológica y el orden sexual y racial heteropatriarcal durante los siglos XIX y XX. No solo fueron verdad en ese mundo, sino que el mundo que se construyó gracias a esas nociones solo podía funcionar si dichas nociones eran verdaderas. La transición a otro régimen de verdad, la sacudida de esos órdenes de enunciación y de verificación empírica, ya no es simplemente una posibilidad, ya está teniendo lugar. En este contexto de mutación, ¿de qué abismo estamos hablando?, pregunta Franco Velardi a Timothy Snyder, y afirma que el problema no son las creencias en ciertos enunciados que son falsos, la Tierra es plana, por ejemplo, sino el mundo al que esas creencias dan coherencia. No se trata de que una parte de los norteamericanos crean como si fueran idiotas en falsos enunciados, sino en entender por qué algunos enunciados pueden funcionar como contrafuertes que sujetan una estructura de la percepción colectiva que se viene abajo. Es brutal lo que aquí escribe Preciado. Es en este apartado que es de la verdad is out of joint, la verdad descarrilada. Mi pregunta es, ¿tiene algún sentido esto que dice Preciado? En este caso me vino a la mente el discurso de Abraham Lincoln, que hablaba sobre la distinción de razas que era natural y avalada por la ciencia, por la evolución de la especie. Mirad lo que... a mí siempre me gusta ir a las fuentes. En este caso es un discurso de Abraham Lincoln, Lincoln's Reply to Douglas, en Ottawa, Illinois, el 21 de agosto de 1858. Dice así Abraham Lincoln en este discurso: no tengo ningún propósito de introducir la igualdad política y social entre las razas blanca y negra. Hay una diferencia física entre las dos, que a mi juicio impedirá probablemente siempre su vida en común desde la base de una perfecta igualdad. Y considerando que resulta ser una necesidad que deba haber una diferencia, yo, al igual que el juez Douglas, estoy a favor de que la raza a la que pertenezco tenga la posición superior. Nunca he dicho lo contrario. Esto es un discurso de Abraham Lincoln, en teoría el abanderado de la supresión de la esclavitud. Es decir, en aquella época la distinción de razas era algo natural y avalado por la ciencia, la evolución de la especie. Esta creencia que a muchos nos parece o nos puede parecer una barbaridad, en aquella época era una verdad natural y científica en su época. Aquí quiero abrir un paréntesis. Ojo a las verdades científicas como legitimadoras de cualquier acto. Cierro el paréntesis.
Si miramos la legislación de aquella época, dicha diferenciación racial era relevante. Hoy en día, hasta donde yo sé, no es relevante en nuestra legislación. Por eso no aparece la raza en nuestro DNI. En cambio, por ejemplo, la diferencia sexual sí aparece en nuestro DNI. La existencia exclusivamente de dos sexos, el masculino y femenino, para mucha gente es una verdad natural y científica. Pero más que entrar en debates sobre hasta qué punto eso es cierto, hagamos lo que dice Preciado. ¿Cómo configura el mundo que vivimos dicha distinción? ¿Qué implica esa diferenciación sexual? Si estudiamos las leyes, vemos que esta diferencia sí que es relevante en alguna de ellas. Y la diferenciación de sexo nos afecta en alguna cosa. Entremos en una librería, abramos un periódico. ¿Es relevante esta diferenciación? ¿Es esta diferenciación una fuente de ingresos? ¿Es esta diferenciación una manera de conseguir adeptos en determinados colectivos? ¿Es esta diferenciación el modo de subsistencia como generador de ingresos de algunas personas? Las respuestas a estas preguntas espero que sean tantas como las personas que las escuchan. Repito, el pensamiento como origen, no como fin. Ahora, permitidme que os lea esto que cada vez que lo leo, bueno, no sé, hay cosas que te tocan y cosas que te parecen muy bestias, muy desgarradores. Que sea, a mí, cada vez que leo este párrafo se me encoge el corazón. Dice lo siguiente, Preciado. Se titula Birth is out of joint, el nacimiento se ha descarrilado. El virus no roba solo la muerte como relación social a los que están muriendo, roba también el nacimiento a los que llegan a la vida. Aunque el virus no se transmite en la mayoría de los casos, la madre de la madre al feto durante el embarazo a través de la placenta, el parto se convierte en cambio en un momento de alto riesgo de transmisión. En el hospital de Brooklyn, las personas embarazadas infectadas con coronavirus son puestas bajo vigilancia y dan a luz de forma inducida y en condiciones de higiene preventiva. El parto se lleva a cabo como si fuera una operación quirúrgica. Durante el parto, el cuerpo es separado en dos por un biombo verde que impide que las proyecciones de la respiración materna alcancen al feto. De un lado del biombo, la cabeza consciente pero intubada de la madre, o del padre trans o no binario, si fuera este el caso, es la de alguien que parece acercarse a la muerte. Del otro lado del biombo, las piernas más cercanas a la vida parecen parir solas. La máquina blanda conectada pare una máquina blanda conectada. La madre o el padre trans o no binario no ve la escena, no sabe si pare o si muere. Samuel Beckett, esperando a Godot, da la luz a horcajadas sobre una tumba. La luz brilla un instante, luego es de nuevo de noche. Inmediatamente después del nacimiento, el bebé separado de su madre o de su padre trans o no binario y situado en una habitación esterilizada que algunas veces ni siquiera se encuentra en la misma planta del hospital y otras ni siquiera en el mismo edificio. Los servicios hospitalarios especializados en los partos de personas con COVID han instalado cámaras y ordenadores que permiten que la madre o el padre trans o no binario, a veces todavía intubado o intubado a un respirador eléctrico, vea al recién nacido en una pantalla. El COVID ha propiciado la primera generación de bebés cuyo contacto con sus progenitores será únicamente telemático. Son los hijos del virus y de Internet. Algunas de las madres entrevistadas han descrito de este modo la experiencia. No tengo la sensación de que haya nacido, no me parece real. El virus me ha privado de la felicidad de ver y abrazar a mi hijo. Me gusta verlo en la pantalla, pero no me parece real. Por su parte, el bebé, cuyos ojos no están aún formados, no es capaz de ver en una pantalla bidimensional. El cuerpo para el bebé es necesariamente una piel, una radiación caliente, una voz. Pero en la pantalla la madre o el padre trans o no binario no tiene piel, no emite calor. La madre o el padre trans o no binario no existe para el bebé en Skype. Los hijos del COVID nacen huérfanos hasta que aprenden a mirar a su verdadera y única madre, la pantalla. Wuhan está en todas partes. Bueno, yo siempre que leo esto, lo siento, no puedo, se me encoge el corazón. Pues que esto ha pasado, es realidad.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Estamos legitimados o el Estado está legitimado por cuestiones sanitarias científicas a hacer estas conductas? Permitirme ahora leer la página 389. Que dice lo siguiente, preciado: fábrica, cuerpo, somateca. La Declaración de Ginebra es una prueba más de que la guerra abierta más importante en la economía en el mundo actual no tiene que ver únicamente con la apropiación de los medios de producción, como había ocurrido durante la Revolución Industrial, sino y sobre todo con la apropiación de los medios de reproducción de la vida. El cuerpo vivo es en el siglo XXI lo que la fábrica fue en el siglo XIX, el lugar central de la lucha política. No se trata simplemente de que el cuerpo haya desplazado a la fábrica, sino de entender de una vez por todas que el cuerpo vivo es la fábrica. El cuerpo humano, la somateca, no es un simple objeto anatómico ni un organismo natural, sino un espacio político, histórica y colectivamente construido que en ningún caso puede ser tratado como un objeto y aún menos como una propiedad privada que perteneciera al Estado o a las corporaciones. La somateca puede ser brutalmente objetivada y negada como ocurrió en los campos de concentración. Podía ser expropiada e instrumentalizada como ocurrió en los regímenes de la esclavitud, pero no puede reducirse nunca totalmente ni a un objeto ni a propiedad. Aquí, cuando leí esto, pues fue como una inundación. Mi voz en off empezó aquí a soltar frases y me acordé, por ejemplo, de lo que dice Carl Smith en libros de teología política, que dice lo siguiente: soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Recordemos de que Carl Smith es un pensador y jurista que fue... me parece que estuvo presente en los juicios y acusado en los juicios de Nuremberg. Es decir, soberano es aquel que ejerce o posee la autoridad suprema independiente, la anarquía del poder, de que dice Agamben, que supone los estados de excepción. También me vino a la mente el propio código Liber, que tengo el libro este aquí, que dice lo siguiente: el 24 de abril de 1863, Lincoln promulgó la Orden General número 100 referida a la conducta adecuada en la guerra. Esa orden se conoce como el Código Liber, porque fue redactada por el profesor de Derecho de la Universidad de Columbia, Francis Liber, un emigrante alemán y unionista incondicional. Las opiniones de Liber influyen a Otto von Bismarck, quien, al igual que Lincoln, creó un Estado altamente centralizado en Alemania en 1870. Liber denunciaba el tipo de Estado federalista creado por los padres fundadores estadounidenses porque creaba confederaciones de soberanías diminutas y rechazaba la filosofía de Jefferson como una serie de ideas obsoletas. En su juventud fue arrestado varias veces en Alemania por supuestas actividades subversivas y de traición. El Código Liber reiteraba la opinión aceptada de la ley internacional del momento, que los civiles deberían ser apartados de los peligros del combate en lo que fuera posible. Los comentaristas en Europa y en Estados Unidos, que no han leído con detenimiento el código, alaban bastante profusamente su supuesta expresión de humanidad y moralidad. Pero el Código Liber contiene una parte de la retórica lincolniana en su verdadero trasfondo, que permitía a los oficiales militares ignorarlo completamente si la situación lo requería en opinión del mando. En otras palabras, el Código Liber fue una cortina de humo que creaba la impresión de que el ejército federal acataría la ley internacional, pero en realidad esencialmente eximía de hacerlo a todos los mandos del ejército federal. Esto es como nuestra Constitución. O sea, puedes decir mucha igualdad, lo que quieras, pero si hay un artículo como el 116 de nuestra Constitución, en el cual el Estado puede ejercer la fuerza sin ningún tipo de restricción sobre el individuo, pues mi interpretación interlegere entre líneas
y avalado por la historia de sociedades democráticas en la que se hizo el uso del estado de excepción, como por ejemplo en la Alemania nazi, pues lógicamente el Estado es soberano sobre el individuo. Y la pregunta es la siguiente: ¿tendría que existir dicho estado de excepción? No obstante, no es necesario el estado de excepción para el uso de la violencia del Estado contra el individuo. Recuerdo el libro de lectura fácil de Cristina Morales, que hablaba de una ley que permitía la esterilización de determinados colectivos femeninos aquí en España. Ley, por cierto, derogada en el 2020. Yo, cuando lo leía, alucinaba. Decía, bueno, esto... Así que oía que los nazis esterilizaban a determinados colectivos en aquella época, pero no pensaba que en mi país hubiera leyes que permitieran estas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿tendría que haber algún límite en el ejercicio de la fuerza del Estado sobre el cuerpo del individuo? Y yo creo que este es un tema muy interesante. Es decir, yo, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de un tema, la eutanasia, yo puedo estar a favor o no de la eutanasia. Pero el hacer una ley sobre la eutanasia, mi pregunta es, ¿son todas las opciones igualmente válidas? Suponiendo que alguna de estas opciones permita legitimar el ejercicio de la violencia del Estado contra la voluntad de un individuo. Otra de las preguntas que me hago es, ¿tenemos derecho a estar en desacuerdo con todo esto que me estoy preguntando? ¿Permitiría al Estado limitar su poder sobre el ejercicio de la violencia sobre un individuo en algunos casos? ¿Nos permite el Estado ser estas cuestiones un lugar donde habita el pensamiento como origen? Para todas estas preguntas seguro que hay tantas respuestas como individuos. Volvemos otra vez a lo mismo, el pensamiento como origen, nunca como un fin. En la página 407 Preciado escribe lo siguiente. Dicho de otro modo, el ensalzamiento público de los valores de la supremacía blanca, masculina, heterosexual y binaria a través de las estatuas eclesiásticas, militares, gubernamentales, hace de la ciudad moderna un parque de atracciones petrosexorracial, donde las estatuas funcionan como avatares que sirven para construir narrativas de dominación, pertenencia y reconocimiento, o de sumisión, de exclusión y de invisibilización. Por eso todas las estatuas tienen que caer. Y aquí otra vez Preciado nace de detonante de mi pensamiento. En este caso me acordé muy nuevamente los budas las estatuas de los budas a ver si encuentro aquí en Afganistán. Mirad, en este libro titulado, en este cómic titulado Tomar Refugio, de Zeina Avirachet y Macias Senar, cómo dibujan estos budas de Bamiyan, la imagen en la que son destruidos en el 2001 por los talibanes. Aquí vemos los budas, siguen estando los budas, las explosiones y lo que queda después. Estos lugares vacíos, donde antes había habido algo. Y yo pensaba que igual una tontería. ¿Por qué en lugar de derribar estatuas no creamos otras al lado? Y al mismo tiempo un ágora, como un lugar de pensamiento. No sé, me imagino un parque de Berlín, una estatua de Hitler, y al lado la estatua de esa madre rusa que ayuda al soldado alemán. A mí me explicaba una historia en la cual cuando los soldados alemanes regresaban, algunos de ellos derrotados de Rusia, había un soldado con hambre, pasando frío, y fue acogido por una madre rusa, le dio de comer y le proporcionó ropas para abrigarse, y el soldado le preguntó a la madre, ¿cómo es que haces esto si yo soy tu enemigo?
Y la madre contestó que ella tenía un hijo que estaba en la guerra y que le gustaría que, si estaba en una situación similar, pues se le tratase de la misma manera. Entonces, es decir, me imagino en ese parque de Berlín, con la estatua de Hitler, dotando al Estado de su máxima potencia a través del estado de excepción, y a la madre rusa, contraria al Estado, ayudando al enemigo de la nación y reivindicando la verdadera historia de la que habla Walter Benjamin. Y una obra al lado de esas estatuas. Bueno, sí, y siempre una estatua más para que les que no se sientan representadas por ninguna tengan cabida en esa ágora. Ágoras al pie de las estatuas, como fuente de riqueza, como diversidad de pensamiento, que es lógicamente una fuente de riqueza, y no manifestaciones de poder tirando esta estatua o poniendo esta otra, esa otra idea tal vez absurda por mi parte, ¿no? de en vez de buscar una manifestación de poder, ¿no? Tiro esta estatua, pongo otra, sino crear un lugar de pensamiento. Otra vez el pensamiento como origen y no como fin. Como veis, para mí lo realmente importante del libro de Preciado es que es capaz de desatar mi pensamiento. El libro acaba con un posfacio titulado Cartas a las 9 actives. Escribe cosas como esta. Habéis sido sexualizadas, racializadas, binarizadas, criminalizadas, y quien no se sienta parte de ese lumpen somatopolítico no tiene más que explicar por qué, no tiene más que decir si hay alguna otra cosa que quiere reivindicar y si no, que se una a vosotros. Yo no sois ni una clase social, ni un género o un sexo preciso, no sois exactamente proletarios, ni solo exactamente mujeres, ni simplemente homosexuales, negras o trans. No busquéis resolver los antagonismos a través de una relación dialéctica. Sois una secesión creativa. Vuestra tarea política será la de articular estas diferencias heterogéneas sin totalizarlas ni unificarlas falsamente bajo una supuesta identidad o una ideología. Ser una banda de intensidad apasionada a través de la que pasa el deseo de cambiarlo todo. Salir de los significantes despóticos de la identidad. Ya no es Nietzsche, todos los hombres de la historia son tu nombre, es Gloria Anzaldúa, la historia todavía no conoce vuestro nombre. En la página 538, Preciado escribe: os he visto y ahora sé que sois más radicales y más listes, más bellas y más híbrides de lo que nunca fuimos nosotros antes o incluso de lo que nunca imaginamos que podríamos ser. Digo bellas, pero no se trata de los estándares de belleza heteronormativos y coloniales del fascismo ario con lo que nosotros crecimos, el cuerpo blanco, delgado, el pelo rubio, los ojos claros, simétrico, sonriente, válido. No, vuestra belleza la estáis inventando al reivindicar otras vidas y otros cuerpos, otros deseos y otras palabras. Es la belleza del cuerpo gordo, de la silla de ruedas, del pelo afro, del cuerpo enfermo, del músculo femenino y de las curvas masculinas, de la voz ronca o dulce, pero sobre todo la belleza de la inteligencia y de la memoria, del cuidado y de la ternura que tenéis les unes per les otres. Me sorprende que seáis capaces de tanta ternura en medio de esta guerra. Si esa afección es posible, entonces quizás sea posible hacer esta revolución. Preciado sigue escribiendo. Os hemos metido en vena la heroína electrónica y ahora os toca emprender a vosotros la única tarea posible si queréis sobrevivir, desintoxicaros, cambiar de cuerpo y de régimen cognitivo, desear de otro modo romper el código, amar lo que nosotros os enseñamos a odiar. Preciado escribe: daos prisa y hacedlo vosotros mismos, no esperéis nada de las instituciones, están muertas, o más bien son órganos vampiros del propio dispositivo heterosexo-racial contra el que necesitamos luchar.
Sí, aquí más abajo, diciendo: no perdáis el tiempo organizando juicios electrónicos a los y las representantes del antiguo régimen heterosexo-racial. La transfobia de las feministas no merece un gesto de energía mutante. Concentraros más bien en diseñar la mutación, en reparar lo destruido, en inventar nuevas prácticas y nuevas formas de relación, mientras los y las TERF del capitaloceno se rompen la cabeza para saber si sois hombres o mujeres, si sangráis o no por el orificio genital. Ya no sois nada de lo que los y las de todo tipo se esfuerzan por designar. Sois todos los orificios habidos y por haber. Sois el ano y la vagina universales. Y nada de eso necesita ser probado o defendido. Simplemente es. Por eso, amigues mías, estoy lleno de alegría. Por último, Preciado escribe: nunca es tarde para coger el optimismo revolucionario de la infancia. Cuando tenía 84 años, Gunther Anders escribió: escuché en la radio que cierto estadista alemán había calificado de infantiles a los cientos de miles de personas que se manifestaban por la paz. Tal vez sea un signo de infantilismo por mi parte si considero que tal afirmación demuestra que su autor ha superado la edad de cualquier pasión por el bien y es por tanto adulto en el sentido más triste de la palabra. En cualquier caso, he seguido siendo un niño toda mi vida, o mejor dicho, no he seguido siendo un niño a propósito, he seguido siendo un infantil crónico. Como niño de 80 años, entrego este libro a mis muchos amigos que ya son lo suficientemente maduros como para unirse a las filas de las niñas. Qué pasada, a mí se me pone la piel de gallina al leer todo esto. Bueno, he tenido un sueño en el cual mis bisnietes se podían reunirse en espacios naturales, habitables, de manera libre, sin ninguna identidad impuesta, mientras conversaban a la sombra de un árbol, explicando que el cambio que salvó a la humanidad empezó hace más de 100 años y tuvo su origen en libros como Disforia Mundi de Paul B. Preciado. Gracias por escuchar.